Espera un ratito. Ya. Ahora sí, me dice que ya está grabando. Y bueno, con todo, vamos con este tema de bioquímica 3, carbohidratos. Sí, tema de carbohidratos. Muy bien. Entonces, les había comentado, ¿no?, la anterior semana que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos un proceso, ¿no?, para respirar, ¿no?, en el caso que se llama nuestra respiración, ¿no? Pero hay otro tipo de respiración también, ¿no?, que vendría a ser la respiración celular, ¿no?, que no consiste exactamente en no llevarle oxígeno, ¿no?, a nuestras células, sino que consiste en la parte de conseguir energía a esta célula, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo va a hacer? Por unos 4 procesos. El primero es la glucólisis, ¿no? Luego está lo que vendría a ser la oxidación del piruvato, después el ciclo de Krebs, y por último este paso, fosforilación oxidativa, ¿ya? Y si no, acá tengo abierto también el otro. Entonces, recordamos simplemente este pequeño esquema, ¿ya? Acá está glucólisis, fosforilación oxidativa, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, número 3, y número 4, fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, recuerden que este es el proceso, lo estamos viendo en carbohidratos, por ello iniciamos con la glucólisis, ¿no? A partir de glucosa, que es un carbohidrato. Pero tanto las proteínas como los ácidos grasos van a pasar por procesos diferentes, por así decirlo, que al final van a terminar en lo que va a ser un piruvato, ya en acetilcoádigo, y de ahí van a entrar juntos a lo que vendrá a ser el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa en la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Justamente es por ello que los demás temas lo vamos a relacionar de esta manera. Ahora comenzamos como tal este tema número 3. Muy bien, entonces ya estamos ubicados en el cuarto paso, que vendrá a ser la fosforilación oxidativa y cadena de transporte de electrones. Es importante saber su diferencia, ¿ya? A ver acá, listo. Cadena transportadora de electrones es el lugar, ¿ya? En este caso, el lugar básicamente está en la membrana interna de la mitocondria, porque recuerden que tienen dos, ¿ya? Y bueno, pues adentro, justamente ahí tienen incluso varias proteínas, ¿ya? Todo esta es la cadena transportadora de electrones. Muy bien, ¿y ahí qué pasa? Alrededor suceden procesos que lo que vamos a hacer es generar una fosforilación oxidativa a través de una oxidación, es oxidación, es una oxidación a un proceso redox, de reducción, oxidación, y eso tiene que ver con intercambio de electrones, ¿no? Entonces, a través de procesos que vengan a involucrar electrones y por lo tanto también a protones, ¿ya? Vamos a fosforilar algo, ¿ya? ¿Y dónde está? Acá lo vemos, no en palabras simples, porque luego vamos a detallar cada uno de esos pasos. En palabras simples, los protones tienen que entrar a este espacio intermembrana, ¿ya? Protones. Los electrones son traídos, son llevados por lo que vendría a ser por estos transportadores de electrones, ya que se llaman NADH o FADH2, ¿sí? Ellos van a traer una cantidad de electrones y los van a dejar ahí. Esos electrones van a viajar por las proteínas, los protones están adentro, generan una gradiente y vamos a decir que como se acumulan demasiados estos protones, van a salir disparados por fuerza a una gran potencia ya a través de esta otra proteína que se llama proteína ATP sintasa. ¿Por qué? Porque va a sintetizar ATP. ¿Por qué? Porque justamente por ahí van a estar rondando ADP, por ahí también esto va a estar rondando un fósforo inorgánico, ¿ya? Recuerden, ATP tiene tres fosfatos, ¿no es cierto? La ADP2, y si por ahí está uno, ¿qué es lo que te falta para unirlos? Energía, ¿no? Y la energía, ¿dónde se saca? Justamente a través de el pasar de todos estos protones a través de esta proteína, la energía, y podemos pegar el ADP con el fósforo inorgánico y generar ATP, ¿sí? Entonces, acá es cuando estamos generando, ¿no es cierto?, el ATP por medio de fosforilación oxidativa en el lugar de cadena transportadora de electrones, ¿sí? Entonces, eso es bueno ya para que ustedes puedan definir las cosas, separarlas, ¿no? Y saber cuál es la diferencia, ¿no? Y entender que no son igualitos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Se está viendo la pantalla? O sea, la... Creo que no. La tengo como que duplicado para ver si está bien o no. Creo que no se ve. O de repente sí. Creo que no se está compartiendo, porque yo no Ya. puedo.
A ver, y ahora creo que sí, ¿no? A ver, vamos a esperar un segundo. Ahora sí puedo verlo. Listo. Ya, cualquier cosa me dicen. Y bueno, como les decía, ¿no? Fosforilación oxidativa es el proceso. Cadena transportadora de electrones es lo que vendría a ser el lugar, ¿sí? Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Estas proteínas de las que les estaba hablando. Aquí es donde llegan todos estos transportadores de electrones, ¿sí? Llevando sus electrones. Y por acá, ¿no es cierto? Están todos los protones, ¿no es cierto? Al salir, esos protones con gran fuerza van a generar energía en esta proteína llamada ATP sintasa, y eso va a generar esa goma, esa energía, ese pegamento que va a unir al adenosindifosfato del ADP junto con un fósforo inorgánico que están por ahí. Y así se genera el ATP. ¿Ya? Entonces vamos a indagar más sobre esto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Nuestra serie de proteínas, ¿ya? Que van a estar justamente en nuestra membrana interior de la mitocondria, ¿ya? Eso es muy importante. Después, tenemos que, al final, esa es una explicación de todo lo que acabo de decir. Es, en un complejo, hay un complejo, ¿no? De varias proteínas, donde varios electrones van a viajar de complejo en complejo, ¿ya? Estos electrones. Esto va a generar reacciones de tipo redox, porque al final, recuerden, ¿no? Tiene que ver con la reducción y oxidación de átomos entregando, perdiendo o ganando electrones, ¿ya? Esto va a generar una liberación de energía porque va a haber una gradiente de protones. Es que es una gradiente. Gradiente, lo habrán escuchado también en física, ¿ya? Lo que tiene que ver con gradiente de presión o gradiente de presión principalmente, o de concentración, ¿ya? Eso significa que antes acá, en el espacio en el mitosol, dentro de la mitocondria, a diferencia del espacio intermembrana de la mitocondria, ¿ya? Habían como que la misma concentración de protones, ¿ya? Pero el hacer que estos electrones viajen por acá, ¿ya? Que estos transportadores de electrones voy a hacer un poco más grande, que estos transportadores de electrones, ¿no es cierto? NAD, FADH2, entreguen sus electrones justamente aquí a estos complejos, ¿qué hace? Hace que se confundan los protones y dice, bueno, pues por ahí están pasando los electrones, no hay muchos negativos, entonces yo voy a ir ahí también para compensar. Pero ellos como que se confunden y se pasan, por así decirlo, de la raya, porque ellos solo están pasando por los complejos, mientras que ellos lo atraviesan, los protones, ¿ya? Lo atraviesan todo y se acumulan bastante en este espacio intermembrana. Eso genera que haya una gran diferencia de concentración. Por ejemplo, antes era concentración de 5 y de 5, ahora es de 10 a 2, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una diferencia enorme, eso es gradiente, ¿ya? Entonces, eso hace que haya una gradiente de protones y por lo tanto se va a poder formar ATP. ¿Por qué? Porque toda esta gradiente va a tener que salir, ¿no? Disparado por esta ATP sintasa y así es como se va a generar este ATP, ¿ya? Ahí tenemos a la quimioosmosis, así como en la cadena de transporte de electrones, que en conjunto van a formar esta fosforilación oxidativa. Por ahora hemos visto el trabajo de esta cadena transportadora de electrones, ¿no? De estas proteínas, pero nos falta la quimiosmosis, ¿no? Básicamente tiene que ver con este oxígeno, ¿ya? En donde vamos a generar agua metabólica, ¿ya? Así se le llama esta agüita, ¿ya? Que bueno, pues va a ser generado porque, esto recuérdenlo bastante, este oxígeno es el último receptor de electrones. Si se dan cuenta, los electrones fueron llevados, raptados, lo que quieran, ya por estos NADH2 y FADH2. Los entregan por aquí, ellos viajan, ¿no? Pero el último lugar donde se va a encontrar es en este oxígeno. Y eso va a hacer que luego pueda convertirse ya en H2O. ¿Ya? No exactamente así, ahorita vamos a ver un gráfico donde se especifica más esto, pero eso básicamente la quimiosmosis, ¿ya? Bien, luego tenemos esto, ¿no? Ya lo había comentado, primero se entrega los electrones, ¿no es cierto?, por parte del NADH y FADH2, ¿no es cierto?, lo entregan. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a transferir estos electrones por medio de esta cadena de transporte de electrones y esto va a hacer que haya un bombeo, ¿ya?, hacia el interior del espacio intermembrana de estos protones. ¿Qué más? El número 3 se va a separar la separación del oxígeno molecular para formar agua, ya la quimiosmosis. ¿Está? Y luego también, justamente recordar esto, ¿no es cierto? La síntesis del ATP impulsada por una gradiente de protones gigantes, ¿no? Y ahí está. Acá lo vemos más
detallado ya los nombres de los complejos, complejo 1, 2, 3, 4, la ATP sintasa no es parte de esos complejos, ya es una proteína así, transmembrana, pero se llama ATP sintasa, ¿sí? En cambio, esto se le puede llamar complejo 1, 2, 3, 4. ¿Qué más? Tenemos los citocromos Q, ¿ya? Y citocromo C, acá están, estos dos. Acá vemos, ¿no es cierto?, cómo es que el NADH, cuando da sus electrones, se convierte en NAD+, ¿ya? Eso es importante que lo recuerden, la carreta llena y la carreta vacía, ¿ya? Porque recordando estas cositas, ¿no? Como les digo, estos son pequeños bloques de información que les van a ayudar a entender mejor las cosas y al momento en el examen no puedan tener más claro y decir, no, ¿cómo es que esta oración no está equivocada, ¿no? ¿Por qué? Porque ha puesto NAD, pero el NAD no participa ahí, sino el NADH, y así, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya. Bueno, estamos diciendo, ¿no es cierto?, que como están bombeándose, ¿no es cierto? Mira, están bombeándose los protones que son, ¿no? Son justamente hidrógenos, ¿no? Ya, hidrógenos más porque están cargados. ¿Qué significa eso? Eso, y creo que también se lo expliqué al inicio, pero igual es bueno recordar justo en esta parte, ¿ya? Un hidrógeno, ¿ya? Van a recordar que tiene un protón, un electrón, un neutrón, digo, y un electrón, ¿ya? Esto es en el núcleo, y esto obviamente en la parte, en la nube extracelular, extranuclear, ¿ya? Muy bien, donde por ahí están orbitando estos electrones, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo raro acá? Es que este es un H normal, es un átomo, pero cuando se escribe de esta manera, ¿qué significa? Que es más positivo que negativo. Eso significa que recuerden que este es negativo y este es positivo y ninguna carga le aporta el neutrón. Eso significa que para que sea positivo, o perdió a su único negativo o ganó otro positivo. Pero a nivel químico ya es bien difícil alterar el núcleo, ¿ya? Para eso existen las bombas, etcétera. No, no es lo normal, no es lo común, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado acá? Que perdió su único electrón, ¿ya? Lo perdió. Por lo tanto, solo le queda un protón, ¿no? Y eso significa que va a tener una carga positiva de +1. Si tuviera carga positiva de +2, casi +2, entonces muy bien, entonces ya sabemos que básicamente este hidrógeno, ¿no es cierto?, solo tiene un protón, ¿no? Sin electrón y un neutrón, obviamente, ahí dentro también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este? A nivel de lo que vendría a ser ácido, pH, ¿no? Ustedes recuerden que el pH, ¿no es cierto?, menos logaritmo, ahí es log, ¿ya? Logaritmo de la concentración de hidrogeniones, ¿ya? ¿Eso qué significa? A más concentración de electrones, tu resultado de pH va a salir menos, ¿ya? Más chiquito. Por lo tanto, si acá se va a llenar bastante de electrones, bastante, tu pH se va a acercar a 14 o se va a acercar a 1, a 0. A 1 o a 0, ¿no es cierto? Porque justamente entendiendo esta fórmula matemática del cálculo del pH, ¿no es cierto? Entendemos que a mayor concentración de hidrogeniones, menor pH, ¿ya? Entonces, esto de repente, como ejemplo, ¿no? El ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, en el estómago aporta un pH ya de 0 y pico, 1 y pico, máximo 2, ¿ya? Digamos que sea 1, ¿ya? Entonces, eso es un pH muy bajo y por lo tanto es ácido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Creo que mejor se escribe acá está, mira. Alta concentración, acá está, alta concentración de hidrogeniones. Eso significa que el pH, ¿cómo está? ¿Alto o bajo? Bajo, ¿no es cierto? pH bajo. Eso significa que la acidez, ¿cómo está? ¿Alta o baja? Alto. Bastante acidez. ¿Ya? Entonces recuerden, esto también para que noten esto, la verdad le va a ser, es un conocimiento de química, ¿no? Pero le sirve bastante, ¿ya? No solo en bioquímica, esto sí lo van a ver en medicina interna, etc. Entonces, ácido, base, acá está 14, acá está el número 0, acá está el número 7, ¿no es cierto? Y por acá está el pH, ¿no? Voy a poner acá pH. Acá vamos a poner un pH más bajo, ¿no es cierto? Y un pH más alto, que representa estos números. Y acá y hablando de hidrogeniones, acá hay una mayor concentración de hidrogeniones, acá hay o mayor de concentración del otra molécula que vendría a ser el OH, ¿ya? Pero estamos hablando por ahora solo de
recordar. Porque ustedes en una pregunta les digan, por ejemplo, ¿no? Que en el paso intermembrana, ¿no? Al bombear bastantes hidrogeniones, ¿no? Hacia justamente este lugar, el pH aumenta, porque están aumentando también los hidrogeniones, ¿no? Al aumentar los hidrogeniones, ¿no es cierto? Al aumentar los hidrogeniones, el pH baja, ¿no es cierto? Y se vuelve más ácido, ¿ya? Entonces no vamos a repetir eso más, ¿ya? Repásenlo, ¿ya? Porque justamente les digo que es importante. ¿Qué más? A ver, acá, ya, otra cosa que les quería mencionar, ¿no? Si el hidrogenión, ¿no es cierto?, es positivo, solo tiene básicamente protón, ¿sí? Bastante protón, se llena esto de carga positiva, ¿no es cierto? Está también generando un gradiente eléctrico, ¿ya? Porque toda esta membrana va a tener una carga positiva y la otra, como ven acá está, va a tener carga negativa, ¿ya? Listo. Muy bien, vamos a borrar esto. ¿Qué más? Otro concepto que podemos obtener de estas imágenes es esto, ¿no es cierto? Que el NADH, ¿ya? El NADH, cuando llega, ¿no es cierto?, hace pasar cuántos, o bueno, el complejo 1, ¿no es cierto?, cuando lo recargan de electrones, ¿cuántos hidrogeniones hace pasar? 4, pasan 4. El complejo 3, ¿cuántos hidrogeniones hace pasar? 4 también. Mientras que el complejo 4 hace pasar solo 2, ¿ya? Eso es muy importante. También es importante esto. El NADH empieza a dar sus electrones desde acá, desde el complejo 1. Eso significa que cuando pasa el NADH, ¿no es cierto?, hizo que pasaran unos 4 por aquí, sus electrones siguen corriendo por acá, ¿no es cierto? Pasan por aquí, van al complejo 3, hace que pasen por ahí otros 4, digo, y luego siguen por acá y hace que pase otros 2, ¿no es cierto? Entonces, en total, el NADH, acá está el NADH, ¿cuántos electrones hizo pasar? 4 más 4, 8, más 2, 10. Acá está, 10. 10 protones hizo pasar. Mientras que el FADH2, él no inicia en el complejo 1, ya lo evita, ¿ya? Lo que hace, y lo vemos por acá, es entregarle recién al complejo 2. Y en el complejo 2, como no es transmembrana, no va a pasar nada, ningún electrón. O bueno, ningún protón va a atravesarlo, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que como el FAD entrega aquí, sus electrones solo van a tener la capacidad de bombear en el complejo 3 unos 4 hidrogeniones y en el complejo 4 unos 2 hidrogeniones. En total 4 más 2 te da 6. Y acá está. ¿Ya? ¿Y qué sabemos, no es cierto? Por cada 4 hidrogeniones se puede conseguir, se puede formar, sintetizar un ATP. Hacemos regla 3 simple, acá, y me sale que en la H al final va a poder sintetizar 2,5 ATPs, ¿ya? Por cada NADH que llegue a este complejo 1. Y el FADH2, cada vez que llegue al complejo 2, ¿cuántos ATP se van a realizar? 1,5, ¿ya? Pero el profesor Guija y todos ellos, ¿no? Concluyen, ¿no?, en que, bueno, pues, lo redondean, ¿ya?, en sí, ¿no?, para métodos prácticos, académicos, ¿ya?, y pueden recordar el 2,5 y el 1,5, o mejor el 3 y el 2, ¿ya? Entonces recuerden, un ADH llega a este complejo, y al final se van a sintetizar, ¿cuántos ATPs? 3. Y el FADH2 va a sintetizar 2, ¿ya? Bien, algo más importante por acá. ¿No? Bueno, pues no, acá básicamente tenemos que del ácido del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Sale NADH, sale FADH2, así como también de dónde entraba, de la glucólisis, ¿no es cierto? De la glucólisis entraba, salía, digo, NADH2, ¿no es cierto? Y para pasar de la glucólisis esos NAD, habían 2 lanzaderas, ¿no es cierto? Malato aspartato, ¿no? También la de citrato, ¿ya? Muy bien, ya, eso. Ahora sí, los inhibidores de la cadena. Eso también es importante reconocerlo, porque al final nosotros vamos o hemos podido estudiar, conocer estos complejos, ¿ya? A través de ciertos, por así decirlo, sustancias, ¿ya? Que hemos visto que alteraron o inhibieron, ¿no? Ciertos complejos, ¿no? Y justamente eso es con lo que nos quedamos, ¿no? Por ejemplo, al complejo 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le inhibe? La rotenona o el barbiturato, ¿ya? Al complejo 3, ¿qué es lo que lo inhibe? ¿No? La antimicina, timicina A. Y el complejo 4, el cianuro, nunca se olviden de y el monóxido de carbono. ¿Ya? Monóxido de carbono, ¿cómo se escribe? CO.
dióxido de carbono, CO2, ¿no es cierto? Este es como, por así decirlo, el bueno, el natural, ¿no? El que nosotros exhalamos, ¿no? Entra oxígeno, sale CO2, ¿no? Pero eso es tóxico, el CO, el monóxido de carbono, ¿no? Principalmente que sale de justamente los motores, ¿no? De los carros. Ya, el humo de los carros. Ya, entonces acá es donde vemos justamente, ¿no? Cómo ciertas partículas, ciertas moléculas van a inhibir, ¿no? O van a afectar justamente a estos complejos, ¿no? Acá está principalmente, no el glutamato, sino la rotenona, el barbiturato, ¿no? La antimicina A, el cianuro, el CO2, ¿no es cierto? Cómo están afectando a cada uno, ¿no? Pero acá dice complejo 1, complejo 2, no, complejo 4, me pierdo, ¿qué es esto, no? Ya, entonces acá tenemos esos nombres, ¿no? Estos son los complejos, pero también acá está, ¿no es cierto?, sus otros nombres, ¿ya? Y le pongo en negrita porque vino un examen así, ¿no? Era una pregunta de la que hablaban, ¿no? Es sobre el complejo 4, pero nunca pusieron complejo 4, pusieron citocromo C oxidasa. Entonces uno tenía que decir, ¿eso es verdadero o falso? ¿No? Con respecto a ello, ¿no? Y bueno, pues era cuestión, ¿no es cierto?, de recordar su otro nombre, ¿ya? Ahora acá tenemos la fosforilación oxidativa, ¿ya? En la cual tenemos que la energía libre va a estar acoplada para formar ATP. ¿Qué significa una mitocondria desacoplada? ¿Ya? Esto se va a dar cuando la energía libre se va a perder por calor. Es decir, acá, si nosotros tenemos, voy a borrar esto, si nosotros tenemos que al final dependemos de que todo esto esté lleno de protones, por así decirlo, para que al final pueda generar un gran impulso, salir todos estos protones, ¿no? Y generar energía ATP. ¿Qué pasaría si acá hubieran huequitos, por así decirlo? Pequeños huecos donde puedan salir algunos protones, ¿no es cierto? Estos hidrogeniones. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, pues que ya no estaría tan concentrado, ¿no? Y si no está tan concentrado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa? Que no se va a usar toda la energía que tú tenías disponible, ¿ya? Y no va a haber tanta gradiente. Por lo tanto, no vas a poder usar o no vas a poder generar tantos ATPs, ¿ya? Muy pocos o nada, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Una mitocondria desacoplada es cuando pierden la energía por calor a través de pequeños poritos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues ya fue, no va a poder cumplir su función, ¿no? De formar bastante ATP, ¿ya? Tenemos acá una relación de fosfato-oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Que el ATP, no, bueno, los NADH, ¿no es cierto? Al final, un NADH se acerca a la cadena de transporte de electrones, te va a generar 3 ATP. Y un FADH2 te va a generar 2 ATP, ¿no es cierto? Entonces acá queremos ver justamente ello, ¿no? Cuántos ATPs va a generar tanto el NADH y FADH2. Entonces, acá ustedes ya lo tienen. ¿Qué más? Tenemos a los desacopladores de la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? ¿Quiénes me pueden producir este defecto? Bueno, dos, ¿no es cierto? Para que lo puedan recordar, el 2,4 dinitroferol y el dicumarol, ¿ya? En este caso, acá básicamente les describo, ¿no? Para que lo puedan leer en cualquier momento. Y al final, ¿no es cierto? Si la membrana se hace permeable, recuerden que impermeable es justamente como esos trajes, esos puestos amarillos, ¿no? Contra el agua que no deja pasar ni una gota, ¿no? Eso es impermeable, ¿no? Permeable es justamente que puedan pasar las gotas a través de la membrana. ¿Y qué pasaría si nuestra membrana de la mitocondria se vuelve más permeable, ¿no? Si aumenta su permeabilidad, entonces vamos a perder por ahí, ¿no es cierto?, los hidrogeniones. Y si los perdemos, como les digo, no va a estar tan concentrado y por lo tanto, si no está tan concentrado, no hay tanta gradiente. Y si no hay tanta gradiente, el ATP sintasa no va a poder generar mucho ATP. Entonces, la energía la estamos perdiendo en forma de calor, ¿ya? ¿Y quiénes van a afectar eso? ¿Quiénes van a hacer esto? 2,4 dinitrofenol y dicumarol, ¿ya? No lo olviden. Ya, esto también, importante. Los inhibidores de la fosforilación, ¿ya? Tenemos acá principalmente a la oligomicina, que ella va a afectar en este caso a esta proteína. ¿Cómo se llama? Nuestra ATP sintasa, ¿ya? También le dice proteína, por así decirlo, algo así. En las academias le hablan, lo mencionan de esa manera porque tiene dos porciones esta ATP sintasa, ¿cierto? Parece también una flor, por así decirlo, una parte transversal que atraviesa la membrana y la otra, ¿no es cierto?, que va a ser la encargada, ¿no?, de producir el ATP. ¿Qué más? Tenemos por acá, y obviamente, ¿no?, la oligomicina es la que la va a inhibir, ¿no? Los inhibidores también del transportador ATP-ADP,
¿ya? Porque al final, ¿no? Tenemos a nuestro ATP y ADP, pero tienen que volver a sus lugares, ¿ya? Y eso lo hace justamente esta proteína, ¿ya? Está al costado, por así decirlo, de esta ATPasa, ¿no? Y lo que hace es un intercambio, ¿no? De que el ADP pueda convertirse en ATP y el ADP pueda entrar como ATP, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién afecta a esta enzima? El atractotirósido, ¿ya? Pero más ha venido la oligomicina, y obviamente estos, ¿no es cierto? Los desacopladores de la fosforilación oxidativa. ¿Qué más? La hipótesis quimiosmótica, ¿ya? Entonces, acá podemos ver, ¿no? Que por un transportador, un transporte de electrones por esta cadena, ¿no? Por toda esta cadena transportador de electrones, ¿no? Se están transfiriendo, ¿no es cierto?, protones al espacio intermembrana, ¿no es cierto? Los electrones están pasando, ¿no es cierto?, hacia arriba. Muy bien. Eso que va a potenciar, ¿no es cierto?, que este espacio se cargue de cargas positivas. Y eso va a generar un potencial de membrana, ¿no es cierto? Esto es de física o de fisiología, ¿no? Pero física por ahora porque es lo que han visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos hidrogeniones van a regresar a la matriz la interprete como el mitosol, ¿no es cierto? Lo que está dentro de la membrana interna de la mitocondria, y por lo tanto se va a liberar energía. Y esa energía la va a usar la ATP sintasa como pegamento para pegar el ADP con el fosfuro inorgánico y formar ATP. Sí, básicamente es esto. ¿Ya? Esta es una tabla como de resumen de la energía que se genera. En este caso tenemos la glucosa, se puede convertir en lactato luego de la glucólisis, ¿no? Por este proceso de aeróbico, ¿no? Y por acá tenemos, ¿no?, que la glucólisis como tal, ¿no es cierto?, nos da los productos directos como debería ser el 2-ATP, 2-NADH, ¿no es cierto? Y acá al costado está justamente su equivalencia en ATP. Obviamente 2-ATP va a ser igual a 2-ATP, pero 2-NAD va a ser igual a 3 a 5 ATPs aproximadamente, ¿no? Lo mismo con estos 2-NADH, ¿no? Con lo que se obtiene en el ciclo de Krebs, ¿ya? Y bueno, pues lo siguiente también, ¿no? Un total de 30 a 32 ATPs. Como les digo, estas son como algunas tablas de ambos, ya, para que ustedes puedan repasar o profundizar en algunas cosas, ¿no? Ahí les resalto lo más importante, ¿no? Que por medio de la lanzadera, a ver, aquí está, lanzadera al aspartato, ¿no es cierto? Nosotros vamos a producir los 32 ATPs netos, ¿no? Y si se lanzan los electrones por medio de la glicerol 3-fosfato, vamos a obtener 30 ATPs. Ahora, ¿por qué será esto? ¿No es cierto? Voy a disminuir esto. No, esto lo expliqué acá. Esto se da justamente porque recuerdan que en la lanzadera malato-espartato, el NADH de la glucólisis que está en el citoplasma, ¿a quién le entrega sus electrones? A un NADH, ¿no? Y sabemos que estos tienen más, cuando llegan a la cadena transportadora de electrones, lo pueden vender, por así decirlo, los electrones por más energía, ¿no? Mientras que el NADH, al pasar por la lanzadera glicerol trifosfato y se le entrega el FADH2, va a tener menos energía, ¿no? Por eso que acá tenemos esta diferencia, de NADH a FADH2 como 4 ATPs, ¿no es cierto? Y acá también como 6 ATPs. Porque básicamente, ¿no es cierto? Básicamente la relación es de NADH genera en 3 ATPs y FADH2 en 2. ¿Ya? Listo. A ver, primera pregunta. Dice, el uso de 2,4 dinitrofinol desacoplador de la fosforilación oxidativa producirá a nivel mitocondrial. ¿Qué producirá? Un incremento de la síntesis de ATP, incremento de la liberación de la energía como calor, inhibición parcial del transporte de electrones, disminución de la liberación de energía o cese completo del transporte de electrones. ¿No? ¿Ya? Ponemos la tabla
respuesta ya vendrá a ser incremento ya de la liberación de la energía como calor, ¿no? Básicamente lo que les había dicho, ¿no? Ya sea el o el ticumarol, ¿no? Para desacoplar la fosforilación oxidativa, si lo estás desacoplando significa que se va a perder esa energía, ¿no? Como calor, ¿no? Y no lo van a usar correctamente como ATP, ¿ya? Porque al final estas sustancias, ¿no es cierto?, van a estar haciendo más permeable la membrana externa, ¿no?, de la mitocondria. Ya, a ver, ¿qué dice? La expresión correcta. La piruvato carboxilasa proporciona electrones al ATP. Los electrones y protones se transfieren a través de toda la cadena transportadora de electrones. El cianuro inhibe la transferencia de electrones a la citocromo oxidasa, al oxígeno. En la cadena transportadora de electrones se forma anhidrido carbónico. Acá no hemos visto nada de CO, ¿no es cierto? O de CO2 ninguno. El monóxido de carbono inhibe la formación de ATP. ¿Cuál sería? Ya, sería esta parte del cianuro, lo que les había mencionado, ¿no? Acerca del otro nombre del cianuro, ya acá está, citocromo C oxidasa. Ya no lo pusieron la C, ya, pero ya, porque al final, ¿no? El número 4, ¿no es cierto? El complejo número 4, a ver, creo que acá, ajá, ya se están viendo las suposiciones. El número 4, ¿no es cierto? Ya está, ¿no es cierto? Tiene relación justamente con nuestro oxígeno y con nuestra agua, ¿no? Agua metabólica. Acá también lo podemos ver. 1, 2, 2, 3, 4. ¿Sí? Y si no, acá también está, como les digo, ¿no? Ahí está. Número 4, ¿ya? Su otro nombre era citocromo C oxidasa. Ya, que está bajito. Y listo. Muy bien, entonces acá otra vez necesito que empiecen el máximo de su atención, ¿ya? Porque vamos a empezar con esta parte de lo que vendrá a ser el glucógeno, ¿ya? Entonces, acá vamos a empezar con definiciones, ¿no? Pero luego vienen los procesos, hormonas, etcétera, donde necesito que presten bastante atención, ¿ya? Entonces, empezamos con esto. Tenemos lo que vendría a ser el glucógeno, ¿no? Ya habíamos comentado que el glucógeno vendría a ser un polisacárido, ¿no? Que va a servir como almacenamiento, como reserva ya de los carbohidratos más importantes, ¿ya? En el cuerpo. ¿Ya? Eso, ¿dónde se hace? En forma de gránulos, ¿ya? En el citosol. ¿Ya? Es una manera en que todas las células van a tener reservado, ¿no? sus glucosas, ¿no? Y cuando lo necesiten, cuando tengan hambre, ¿no? Entonces sacan de ahí, cortan, dividen en el glucógeno, ¿no? Y bueno, pues pueden optar por alimentarse, ¿ya? ¿Qué más? A ver, acá tenemos dos cosas importantes, estos dos tipos de enlaces, ¿ya? Si bien es cierto, son polímeros de glucosas, hay que conocer por qué tipo de enlaces va a estar unido. ¿Ya? En este caso, en la cadena principal va a estar unido siempre por enlaces tipo alfa 1,4 glucosídico. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Entre glucosa y glucosa, que es la cadena triprincipal, ya va a haber glucosa alfa 1,4 glucosídico. Mientras que cuando quiera ramificarse, solo este enlace va a ser diferente. Va a ser un enlace 1,6, ¿sí? Alfa 1,6 glucosídico. Ahí tú dirás, pero esta es una rama, este es 1,6, pero esto también es 1,6, es 1,6, no, solo este, ya el que se está ramificando. El resto ya cuenta como cadena principal, ¿no? Y otra vez tiene que ver con nuestro alfa 1,4, ¿no? Como se dan cuenta por acá. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos justamente que el almacenamiento como tal de este glucógeno va a ser de 400 a 450 gramos, ¿ya? Y eso nos puede limitar, ¿no? Nos puede dar glucosa durante 12 a 48 horas, más o menos. En el hígado, ¿no es cierto?, se guardan 150 gramos y en el músculo 250, ¿ya?
En el hígado es importante porque él va a estabilizar nuestra glucosa en sangre, es decir, él regula la glucemia, glucosa en sangre. Y el músculo, ¿por qué tiene más? Él no se supone que es encargado porque al parecer tiene más glucógeno, no, sino él lo tiene, él tiene grandes reservas también de glucógeno, pero para sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesita, cuando tenga que correr, etcétera, entonces necesita tener bastante glucógeno para de ahí rápido, ¿no es cierto?, cortar todo lo que se necesite, ¿no?, para poder alimentar a sus células, ¿ya? Justamente como energía. En la matriz extracelular también hay 15 gramos y en los eritrocitos no se almacena glucógeno, ¿ya? Con respecto a la síntesis, recuerden que si estamos hablando de una molécula nueva, tenemos que hablar de su síntesis y también de su degradación, ¿ya? Por lo tanto, para la síntesis tenemos enzimas que me puedan generar, crear, sintetizar este glucógeno. Y ahí tenemos a nuestro querido glucógeno sintasa, ¿ya? Esta es la primera enzima que vamos a ver. Y básicamente consiste en unir, ¿no es cierto?, las moléculas de glucosa, UDP, a una cadena de glucógeno más grande. Es decir, acá está mi glucógeno sintasa y lo que va a hacer es unir a una UDP glucosa, ¿ya?, a un glucógeno ya hecho, por así decirlo, ¿no? Ya hecho, ya que tiene unos N-glucosas, ¿no? Entonces, lo que hace esta glucógeno sintasa simplemente es sumarle uno más y listo, ¿cierto? Es ahora una glucógeno N más 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No es cierto? Acá también lo importante, ¿no es cierto?, es este enlace, ¿no es cierto? Básicamente lo va a formar, ¿no?, por enlaces alfa 1,4 glucosídicos, ¿ya? Entre esta glucosa, ¿no? Y bueno, pues el glucógeno, ¿no? Y acá otra cosa importante, ¿no es cierto?, es que esta es la enzima que va a limitar la velocidad de la glucogénesis, ¿ya? Porque si hablamos de degradación del glucógeno sería glucógeno lisis. En cambio, en la síntesis sería glucógeno génesis. Entonces, ella va a ser la enzima más importante. Pero, ¿qué más? Tenemos otras enzimas que tienen que ver con la síntesis también del glucógeno. Ahí tenemos la ramificante, ¿no? Que básicamente lo que va a hacer es ramificar. Entonces, de una cadena larga, por así decirlo, que hay, una rama, lo va a dividir en dos y luego va a cortar esta parte y la va a pegar en otro lado. ¿Y qué ha hecho acá? Ha creado una rama, por eso se llama ramificante, ¿ya? Bueno, pues utiliza estos enlaces alfa 1,6. Y junto a la glucógeno sintasa con la ramificante genera justamente toda esta molécula gigante llamada glucógeno, ¿ya? Esto es un dato importante, ya estas ramas van a estar separadas al menos por 4 glucosas, ya no van a estar así súper pegadas, ¿no? Ahora, por medio de la degradación, ¿ya? Degradación o glucógeno lisis, ¿no es cierto?, del glucógeno. ¿Qué es lo que vamos a tener por ahí? Que vamos a usar primero a la fosforilasa A. ¿Qué es lo que va a hacer esta fosforilasa A? Si se dan cuenta, va a estar rompiendo el glucógeno, pero lo está dejando que salga no como una glucosa, sino como una glucosa 1-fosfato, ¿ya? Y esto lo vemos por acá. Ahora sí. La glucógeno está por aquí. Acá está la glucógeno fosforilasa, ¿no es cierto? O fosforilasa A. ¿Y ella qué es lo que hace? Mira, acá tenemos a todo el glucógeno gigante en N-1 nada más porque acaba de perder uno. ¿Y dónde está esa glucosa? Acá está, ¿no es cierto? Pero esta glucosa no salió sola, sino se fue con un grupo fosfato. ¿Que de dónde vino? Bueno, pues era necesario que entre, ¿no es cierto?, esta reacción, un grupo fosfato por ahí, que esta enzima trabaje y bueno, pues esta glucosa sale, pero su regalo, por así decirlo ahí, ¿no? Que es su grupo fosfato. Así es como trabaja la fosforilasa A. Ahora, ¿cómo es que trabajan, ¿no es cierto?, las otras, ¿no? En este caso, la transferasa, ¿no? O la alfa 1,6 glucosidasa, ¿no? Básicamente esta transferasa lo que hace es, ¿no es cierto?, transferir, ¿no es cierto?, una rama y lo pone, ¿no es cierto?, en la cadena principal, ya en la cadena original, y bueno, pues mínimo deja uno, ya no puede transferir todo, porque no se puede meter con ese enlace, por así decirlo. En cambio, los otros sí, porque es otro tipo de enlace, ¿no? Alfa 1,4, ¿ya? Y bueno, pues ahí los tenemos. Mientras que la alfa 1,6 glicosidasa, esta enzima, que es lo que va a hacer, ella sí va a poder eliminar este pedacito chiquito, y bueno, pues lo hidroliza, ¿no es cierto? Y libera a esta glucosa. Listo.
Entonces, ahora sí, venimos cada vez más arriba, ya más empinado, por así decirlo, porque esto también es mucho más importante. La regulación y degradación del glucógeno. Ya hemos visto cómo se sintetiza, cómo se degrada, pero cómo se sabe en nuestro cuerpo cuándo hacer cada cosa, ¿no? Hay un protocolo, y en este caso va a estar relacionado o encaminado, ¿no? O más bien ordenado con respecto a estas hormonas, ¿ya? Glucagón, epinefrina e insulina. La glucagón y epinefrina, ¿qué es lo que van a querer? Que el glucógeno se degrade a glucosa, ¿ya? O sea, que se divide, lo hagamos chiquito. Degradación, glucógeno, lisis, ¿ya? Mientras que la de glucosa a glucógeno, ¿quién es la que se encarga de construir y informar que varias glucosas se convierten en glucógeno? En la síntesis, en la génesis, en la gluco, gluco, glucogenogénesis, ¿ya? ¿Quién se va a encargar de ello? La insulina. Muy bien, y eso tiene que ver también con ciertos tejidos. Vamos a asociar al glucagón, ya con la hormona que va a afectar esto, a la degradación del glucógeno en el hígado, mientras que en el músculo lo va a hacer esta reacción, esta relación, ¿quién? La epinefrina, ¿ya? Y la insulina en ambos órganos, ¿ya? En el hígado y en el músculo. Entonces iniciamos con algunos conceptos de justamente de estas hormonas, ¿ya? Con respecto a la insulina, nosotros sabemos que es una hormona anabólica. ¿Por qué es anabólica? Porque estamos mencionando acá que va a hacer crecer, ¿ya? Anabolismo, recuerden, anabolismo, catabolismo. Anabolismo que era síntesis, ¿no es cierto? Generación, unir bloques de simple a complejo. Entonces, ahí es donde tenemos que esta es una hormona anabólica, porque una de las cosas que va a hacer es que justamente la glucosa se pueda unir, ¿no es cierto? Y construir algo más complejo como es el glucógeno. En cambio, las hormonas contrarreguladoras van a ser las que hagan lo contrario, no van a formar glucógeno, sino van a sintetizar, degradar, ¿ya? Degradar glucógeno. Ahí está el glucagón, ¿no es cierto? En el hígado, las catecolaminas como la epinefrina, ¿no es cierto? En el músculo también tenemos el cortisol y la hormona de crecimiento. Estas van a ser hormonas catabólicas porque se van a encargar de degradarlo, ¿ya? En general, acá tenemos varias otras funciones de la insulina y siempre para los demás temas voy a volver a esta imagen, ¿ya? Justamente porque no habla solo de carbohidratos, sino también habla de esta insulina, cómo es que actúa con otras biomoléculas, ¿no? En este caso, aumenta, ¿no es cierto?, la producción, ¿no es cierto?, de la captación de glucosa por parte del músculo y de tejido adiposo. Esto está en relación a qué? A los GLUT4, ¿no? Recuerden que los GLUT son transportadores de glucosa, haciendo que se pueda absorber la glucosa, ya por las células. Pero hay algunos GLUT que dependen de insulina, como son el GLUT4, que están en el músculo y en el tejido adiposo. ¿Qué más tenemos? Va a hacer que se produzca más la glucólisis. ¿Por qué? Porque la insulina, donde están acá los picos de insulina, acá está, este rosadito, mira, ni bien acabas de comer acá ingesta de alimento, ahí mismo se elevan los niveles de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina va a ser la hormona que va a estar feliz, contenta, ¿no es cierto?, de que estén ingresando los alimentos, ¿no? Y ella no se va a quedar ahí atrás, ¿no? En que ya van a pasar todos los alimentos no por la sangre, no, sino que ella lo que va a hacer es hacer que las glucosas y otros nutrientes ingresen a las células, ¿ya? Entonces va a estar a favor justamente de esta captación de glucosa, ¿no? Pero también a favor de la glucólisis, porque se acaba de entregar tu paquete, ¿no? Te acaba de entregar tu paquete de nutrientes, ¿qué es lo que resta hacer? Abrirlo, ¿no es cierto? Abrirlo y comerlo, consumirlo, eso es glucólisis, ¿no es cierto? Pero también la insulina está a favor de, muy bien, estamos comiendo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ahorrar para más tarde, porque al final nosotros no comemos cada minuto del día, de las 24 horas no comemos todos los minutos, cada media hora, ¿no? Entonces, lo que van a haber horas, ¿no es cierto?, que estemos sin comer. Por lo tanto, la insulina piensa y dice, no, yo aparte de abrir mis alimentos, ¿no es cierto?, y consumirlos ahorita por medio de la glucólisis, también voy a sintetizar glucógeno para esos momentos de ayuno, ¿no? Y bueno, pues que alguien ya se encargue, ¿no es cierto?, de repartirlo, ¿no? Pero yo me encargo de guardarlo, de sintetizar glucógeno, ¿no? Y bueno, pues esto de proteínas ya en esta parte, ¿no es cierto?, acá también. Proteólisis, cetogenia, lipólisis, y acá está la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno. Cuando está la insulina ahí, ¿no es cierto?, se hace en época postprandial, se va a detener la degradación del glucógeno, porque probablemente
tus células, cada célula esté ahí repartiendo el glucógeno que tiene, ¿no es cierto? Hasta que llegan los alimentos. Entonces la insulina llega alto ahí, todas ustedes enzimas que están degradando el glucógeno no lo hagan más porque acaba de venir la comida, entonces no se preocupen por romper su glucógeno o romper sus ahorros, ¿no? Y sacar las monedas ahí, ¿no? No. Stop con eso, ¿no es cierto? Háganlo cuando volvamos a estar en ayuno, ¿ya? Y la gluconeogenia, ¿ya? O gluconeogénesis, que es diferente a la síntesis de glucógeno, nada. Esto solo tiene gluco, ¿ya? No tiene glucógeno, no como esta palabra glucógeno. Esto tiene que ver, lo voy a explicar más adelante, tiene que ver con un proceso de generación, ya de producción, síntesis de glucosas, ¿ya? A partir de elementos que no son carbohidratos, es decir, a partir de, por ejemplo, de grasas o de proteínas, ¿ya? Entonces, bueno, también lo va a detener la insulina, porque al final si estamos comiendo, va a decir, oye, tú que estás empleando técnicas un poco raras, mágicas, para formar glucosas a partir de proteínas, lípidos, ¿ya? Tú también para ahí, porque acaba de llegar la comida, ¿ya? Más o menos así creo que lo pueden entender, ¿ya? Porque de verdad esto de lo que les estoy diciendo de ayuno, postprandial, insulina, glucagón, lo vamos a ver en casi todas las clases, en todas las siguientes clases, ¿ya? Entonces, atentos con esta parte, ¿ya? ¿Qué vemos también por acá? ¿No es cierto? Mira que los niveles de glucago, ¿no es cierto? Cuando empiezan a aumentar, cuando ya pasaron unas horas de que no hemos comido, ahí aumentan y básicamente reinan, mientras que la insulina ya cayó completamente, ¿no? Y bueno, pues la glucosa, al final, miren cómo está, sube un poco, ¿no es cierto? A nivel postprandial, pero de ahí no baja tanto, a menos que ya pasen muchas horas de que no hemos comido, ¿no? Porque luego volvemos a comer y todo normal, ¿no? Entonces, estos son los picos y acá, esto, ¿no es cierto? La insulina, por lo tanto, tiene una acción hipoglucemiante. ¿Qué es esto? Acción hipoglucemiante. Hipo es bajar, ¿no es cierto? Bajo, disminuir. ¿No es cierto? De glucosa, glucemia, ya tiene que ver sangre en glucosa en sangre. La insulina dice que baja los niveles de glucosa en sangre, claro, porque al final todos esos nutrientes en dónde están después de pasar por tu tracto digestivo, ¿no es cierto? Pasa a la sangre y de la sangre tiene que pasar, quedarse ahí por siempre, no tiene que pasar a las células para que ellas lo puedan usar. Entonces, la insulina se va a encargar de abrir puerta por puerta, ¿no? Sobre todo las de GLUT4 y GLUT4, ¿no? En tejido adiposo y el otro, no, para que pueda pasar las glucosas de la sangre a las células. Por lo tanto, va a disminuir, a estar a favor de bajar los niveles de glucosa en sangre para que aumenten los niveles de glucosa en el interior de las células, ¿ya? Mientras que la acción hiperglucemiante ya tiene que ver con aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Y por qué razón? Porque se hace ayuno y el glucagón, adrenalina, cortisol y hormona de crecimiento se va a encargar de decir, oye, estamos en mucho ayuno, por lo tanto, que todos saquen su reserva, sobre todo el hígado, que es el encargado de mantener la glucemia en sangre, la glucemia en niveles óptimos, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer, no es cierto? Estas hormonas van a hacer que se destruya el glucógeno y que se quede dentro de la célula. No, que se reparta, que viaje, que salga a la sangre, de la célula a la sangre, ¿no es cierto? Para que por medio de la sangre viaje a hacia todas las células y esta ya pueda ingresar. Por lo tanto, las hormonas que tienen una acción hiperglucemiante vendrán a ser estas, ¿no? Glucagón, adrenalina, cortisol y hormona de crecimiento que van a estar en el tiempo de ayuno, ya van a estar altos niveles de ayuno y esta insulina va a ser alta en nivel postprandial, ¿ya? Acá vemos incluso, ¿no? Estos niveles de glucosa en plasma, ¿no? En miligramos por cilitro o también pueden ser micromoles por litro. Bien. Esto también, ahora sí, entramos cada vez más profundo. Acá tenemos, ¿cierto? Y de verdad, de acá vienen, no solo que vengan más preguntas porque sí, ya, sino que entendiendo esto les va a ayudar bastante para no solo los demás temas de bioquímica, sino temas de fisiología, ya, de semiología, de todo lo que tenga un componente de endocrinología, ¿sí? Donde vean insulina, glucagón, etcétera, ya, se van a entender bastante con esto. Muy bien, entonces comencemos con el glucagón y adrenalina, ¿ya? ¿Cómo van a mandar este mensaje? ¿Cómo hace el glucagón para que yo tenga este pequeño esquema resumen de que mi glucagón y epinefrina
hace que el glucógeno se degrade. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo la insulina hace esto al revés, ¿no es cierto? A que se sintetice el glucógeno. Bueno, acá está la razón, ¿no? El glucagón es una hormona, ¿no es cierto?, que va a ser nuestro primer mensajero. Va a llegar a las células y va a tener contacto con la adenilatosa ciclasa. Recuerden que por carbohidratos 1, que decir que representan bien, ¿no es cierto?, tenemos unos tres componentes de la vía de señalización, ¿no es cierto? El receptor, el transductor y el amplificador. El amplificador normalmente era, o bueno, pues en algunos tipos era el adenilatosa ciclasa, ¿cierto? El AC. ¿Y qué es lo que va a hacer esta adenilatosa ciclasa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Vas a convertir de ATP a AMP cíclico, que es el segundo mensajero, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? ¿No es cierto? Porque hasta ahí nos quedábamos. Lo que va a hacer es activar a la proteína quinasa, pasando de que se esté inactiva a activa. Entonces, ¿quiénes van a hacer que se active la proteína quinasa? Bueno, las hormonas van a ser el glucagón y la adrenalina. Y la que va a inhibir esto va a ser la insulina. Entonces, sigamos este proceso, este camino. Nos quedamos en proteína quinasa A. ¿Ya? Hay que saber esto también, antes de continuar con ello, que nuestro glucógeno, ¿no es cierto?, se puede dividir, ¿no es cierto?, se puede dividir en glucosa 1-fosfato, ¿no es cierto?, pero en nuestro músculo, ¿no es cierto?, solo lo vamos a poder, por así decirlo, botar con estos fosfatos, mientras que en el hígado, ¿no es cierto?, ella sí tiene una enzima importante que va a ser la glucosa 6-fosfatasa, que de esta glucosa 6-fosfato elimina este 6-fosfato, ¿no es cierto?, y se queda con glucosa sanguínea, ¿no? Y esto va a ser importante porque al final nuestra glucosa y nuestro hígado, que nos ayuda con la regulación de la glucosa en sangre, ¿no es cierto? Es importante que el glucógeno lo corte bien, ¿no es cierto? Y bueno, pues obtengamos una glucosa así libre, ¿no es cierto? Solita, chiquita, ¿no es cierto? Sin ningún fosfato para que las células lo puedan obtener, usar fácilmente. ¿Ya? El músculo no tiene ahí. Sigamos, acá tenemos a nuestro hígado, ¿no es cierto? Acá viene el glucagón, mira lo que decían, ¿no? Tenemos el receptor, al transductor y a la adrenalina que vendrá a ser el amplificador. Ella activa al AMP cíclico y el AMP cíclico, ¿qué es lo que hace? Activa la proteína quinasa A. Lo mismo es con el músculo. ¿Qué es lo que cambia? El primer mensajero, ¿no es cierto? Ahora va a ser la epinefrina, ¿ya? El resto está normal. Nos quedamos aquí en la proteína quinasa A que está activada. Ahora, esto también parece mucho, ¿no? Pero es importante ya que ustedes lo puedan entender, ¿ya? En este caso, vamos a empezar con esta parte. Tenemos a nuestra proteína quinasa activa, ¿ya? Ahora necesitamos solo que investiguen, ¿ya? Esta proteína quinasa activa va a activar a otra enzima que está bien activa, que se llama fosforilasa quinasa. Cuando se activa, bueno, pues simplemente así, fosforilasa quinasa activa, ¿y ella qué va a hacer? Ella va a activar a otra enzima, que se llama fosforilasa B, y cuando está activa se llama fosforilasa A. Esta fosforilasa A la conocemos, ¿no es cierto? La acabamos de ver hace poquito, ¿no? Vamos a retroceder. Fosforilasa A, acá está, ¿no es cierto? Nos ayuda en nuestra degradación del glucógeno, es decir, en la glucógenolisis, ¿ya? Muy bien, entonces esta fosforilasa A, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le va a hacer al glucógeno? Por lo tanto, lo va a degradar y va a generar bastantes glucosas 1P, ya, 1-fosfato. Entonces ya sabemos que si viene al hígado, ¿no es cierto?, el glucagón, o si viene a la epinefrina, al músculo, ¿no? Va a haber una cascada de reacciones que al final va a terminar en una degradación del glucógeno, ¿no? Justamente lo que veíamos por acá, ¿no? Mientras que el otro lado de la insulina tiene que ver cuando pasa esto, cuando la insulina llega a la adeninatociclasa, ¿no? Y la inactiva. ¿Y qué pasa si la adeninatociclasa se queda así inactiva? ¿No es cierto? Está inhibida. Entonces, tenemos esto. La proteína quinasa, nos olvidamos de la proteína quinasa por acá y solo nos centramos en esta parte. Tenemos a nuestra glucógeno sintasa que normalmente, ¿ya? Normalmente está activa. Más bien la proteína quinasa A, en la parte del ayuno, en la degradación por medio del glucagón y por medio de la epinefrina, ¿no es cierto? Ella
va a inactivar a la enzima que estaba a favor de la síntesis, porque al final la proteína quinasa que quería drenar con degradación. Entonces, aquellos que estén a favor de la síntesis lo va a degradar, los va a inactivar, como vendría a ser eso. Y la inactiva. Pero, ¿qué pasa si esta proteína quinasa no viene, nunca llega, porque llegó la insulina? Entonces ella va a seguir trabajando normal, va a estar sintetizando, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasaría. Acá vamos a tener algunas características, resumen, que les puse al costadito, que en una época preprandial, ¿no es cierto?, de ayuno, ¿no? Viene el glucagón, ¿no es cierto?, al hígado, activa la proteína quinasa A, y esto hace que se active, ¿no es cierto?, la fosforilasa A, que va a tener como consecuencia el degradar el glucógeno, pero también va a inactivar a la glucógeno sintasa, ¿no es cierto? Y si la inactiva, entonces no se va a sintetizar más. Es decir, está a favor de la degradación y está en contra de la síntesis. La conclusión es coherente, porque lo que quiere el resultado final es degradación. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto, no es cierto? Usar las glucosas porque estamos en ayuno. Mientras que en una época postprandial, si hemos acabado de comer, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la insulina, no es cierto? Va a inhibir a la proteína quinasa A. ¿Por qué la inhibe? Porque está inhibida desde arriba de la ciclasa. Por lo tanto, está activa ¿quién? La glucógeno sintasa, ¿no es cierto? Ella está, sigue activa, por lo tanto va a estar a favor de la síntesis de glucógeno y por lo tanto va a estar inactiva la fosforilasa A, ¿ya? Sigue como fosforilasa B y no se va a degradar el glucógeno. Otra vez la conclusión es coherente porque estamos con no degradación, sí síntesis, que queremos en total sintetizar, ¿no es cierto? Y el objetivo acá, ¿cuál es? Guardar glucosas por medio de glucógeno, es decir, sintetizar el glucógeno porque acabamos de comer. Acá en el músculo que tenemos, ¿no es cierto? Que cambia, ¿qué cosa? Cambia el efector, ¿no es cierto? El primer mensajero que va a ser la epinefrina. Esto va a activar, ¿no es cierto?, la ciclasa, activa la proteína quinasa, y esto es lo mismo que ya hemos visto en la anterior diapositiva, solo que esto vamos a hacer en el músculo, ¿no? Tiene como consecuencias que se active la fosforilasa A y que se inactive, ¿no es cierto?, la glucógeno sintasa. El objetivo es usar estas glucosas porque estamos en ayuno, y acá un dato importante es que esta glucógeno sintasa, ¿no es cierto?, va a ser estimulada por la glucosa 6-fosfato, la insulina y el cortisol, ¿ya? Pero también va a ser inhibida, ¿no es cierto?, esta, por la epinefrina y el glucagón, ¿ya? Ahora, la degradación en el hígado, ¿no es cierto?, ¿cómo se da? Bueno, vemos que acá llega, ¿no es cierto?, nuestra adrenalina, ¿no es cierto?, al hígado, y vemos cómo es que por este complejo adrenalina receptor, ¿no es cierto?, llega, ¿no es cierto?, nuestro fosfatilinositol, ya 4 fosfatos se convierte en inositol 3-fosfato y en diacilglicerol. Este este inositol 3-fosfato lo que hace es que del retículo endoplasmático, donde hay bastante calcio, salga el calcio hacia el citoplasma. ¿Y qué más es lo que va a pasar, no? Bueno, que nuestra diacilglicerol va a tener relación con nuestra calmodulina, ¿ya? Y al final este calcio citoplasmático más a la calmodulina, ¿no es cierto?, va a hacer justamente que se active esta fosforilasa sinasa, ¿ya? ¿Y eso qué va a hacer? Que se active, ¿no es cierto?, la fosforilasa B hacia fosforilasa A. Y eso, si ya tenemos la fosforilasa A, significa que estamos a favor de la degradación del glucógeno, ¿ya? Entonces acá están los pasitos, básicamente lo que he dicho, ¿no? Entonces, llega la adrenalina al hígado y el resultado es degradación de glucógeno. Muy bien, estas son algunas preguntas. A ver, dice, la insulina es una hormona que a nivel hepático, ¿qué será? Favorece el proceso glucolítico, promueve la degradación del glucógeno, aumenta la síntesis de cuerpos cetónicos, incrementa la formación de lactato o activa la gluconeogénesis. A ver, chicos, ¿cuál sería acá? Porque esto sí es lo que más le puede parecer a sus preguntas. ¿No? Acá.
va a estar a favor del proceso de glucólisis, ¿ya? Glucólisis. Lo que les había comentado en esta diapositiva, a ver acá, va a estar a favor de la glucólisis, también a favor de la síntesis de glucógeno, ¿no? Y también de la captación de de la glucosa, ¿no es cierto? Y va a estar en contra de qué? De la gluconeogénesis y de la glucogenólisis. Acá dice, si una persona ha ingerido una dieta elevada en carbohidratos a nivel hepático, se encontrará disminuida actividad de lanzaderas, al revés, ¿no? Porque se está viendo más glucólisis, hay más NADH que tienen que transportar las lanzaderas, ¿no? Aumento de la gluconeogénesis, pero ¿por qué, no? Si acaba de comer bastantes carbohidratos, ¿no? Esto se hace en ayuno, ¿ya? El glucógeno sintasa está muy activa, glucógeno sintasa tiene que ver con síntesis de glucógeno, ¿no? Y puede ser, ¿cierto? Porque si estamos comiendo bastante, entonces también el glucógeno sintasa va a decir, bueno, pues también tengo que sintetizar y aprovechar de que ahorita hay glucosa y convertirse en un glucógeno, ¿no? Incrementar la formación de lactato, ¿no? No tiene que ver. Y foralasa A muy activa. Foralasa A tiene que ver con degradación del glucógeno y esto lo vamos a hacer en ayuno y no estamos en ayuno, ¿no? Entonces la respuesta sería la C. Ya, acá sí necesito su ayuda, chicos. Dice, la molécula de NADH, al aportar sus electrones, ¿cuántos ATPs produce? Solo habían dos opciones, 3 o 2. Tres. Ajá, muy bien, ¿no es cierto? 3, ¿no? Y 2 es en el caso de el FADH2. Acá está para recordarlo bien, ¿no? Es un aproximado del 2,5 y del 1,5. ¿Bien? Siguiente pregunta. Dice, ¿qué molécula activa a la proteína quinasa? En el hígado y en el músculo. Bien. Solo había dos, ¿no es cierto? Una en el hígado y una en el músculo. En el hígado, ¿cuál sería? Perdón, chicos. Realmente están un poco cansados por todo ello. No sé qué días habrán hecho por el Domingo de Ramos, ¿ya? Entonces, voy a contestar preguntas, ¿ya? Pero es importante que cuando ustedes lo resuelvan, ¿no? Estén ahí, ¿no? Puedan recordar estos conceptos. Ya justamente las flashcards están para ello, ¿no? Para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto?, qué es lo más importante del tema, ¿no? Y bueno, pues tenerlo ahí. Obviamente no he hecho flashcards de todo ello, pero es como un screening, por así decirlo, para ustedes y para mí, ¿ya? Y con respecto a la proteína, la molécula ya que activa al hígado, ¿no es cierto? A la proteína en el hígado era el glucagón, ya nunca lo olviden, y la epinefrina en el músculo, ¿sí? Acá está la imagencita, debe estar por acá, 3, 2, 1, ahí está, el glucagón, epinefrina, insulina, ¿no es cierto? Ya, durante el ayuno, la proteína fosforilasa A, que es de degradación, ¿se activa o se inhibe? Yo diría que sí. Espacio para que puedan contestar, se activa, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta tiene que ver con degradación, ¿sí? Degradación del glucógeno. Por lo tanto, va a estar activa, ¿no es cierto?, en el ayuno, ¿no? Inhibida en el postprandial. Y dice, ¿qué enzima degrada al glucógeno en glucosa libre? ¿No es cierto? Ahí, esa es una pregunta especial. ¿Ya? La tenemos por acá, acá está. La glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? Esta es propia del hígado, porque al final él va a ser el encargado de la regulación de la glucemia, ¿ya? Y del glucógeno él sí lo puede sacar como glucosa libre y listo. ¿Ya? Este es el último tema, es un tema que vendrá a ser la gluconeogénesis, ¿ya? Básicamente tiene que ver con lo que vendría a ser la creación, génesis, ¿no es cierto?, de glucosas nuevas. ¿Qué significa esto?
que vamos a sintetizar glucosas, pero a partir de compuestos diferentes de carbohidratos, es decir, a partir de, por acá, de lípidos o de proteínas. Esto es clásico, ya, mira, esto de verdad lo preguntan en varios lugares. Hay conceptos que por una confusión, por decirlo, de palabras, ya a veces se confunden gluconeogénesis con glucogenólisis, etcétera, pero simplemente es cuestión de estudiar bien esta parte y de tener cuidado en justamente esta etimología, ¿no? Y de ahí uno puede decirlo, ¿no? Correctamente. ¿Qué más tenemos? Que el lugar, ¿no es cierto?, va a ser en el hígado y en el músculo. Los precursores van a ser en los aminoácidos, ya el lactato y el glicerol. Los pongo en rojo, ya, porque es súper importante, ¿ya? Aminoácidos en representación de las proteínas, ¿no es cierto? Glicerol en representación de los lípidos, y bueno, pues lactato en representación de, no exactamente de carbohidratos, pero por ahí es una molécula que tiene que ver también, ¿ya? Bueno, y acá participan enzimas también de la glucólisis, ¿ya? Acá están, por ejemplo, la piruvato carboxilasa, la fenol piruvato carboquinasa, ¿no es cierto? Piruvato 1,6 fosfatasa y glucosa 6 fosfatasa, ¿ya? Acá tenemos cuándo se va a dar esta gluconeogénesis, en la fase posabsortiva, ¿no? O ya en el ayuno como tal, ahí es donde se va a intensificar más, ¿no? Y esto va a permitir que se regulen los niveles de glucosa sanguínea, porque probablemente como ya hemos estado por mucho tiempo en ayuno, ¿qué es lo primero que se activa, ¿no? Primero, ¿qué es lo que las células comen, ¿no es cierto? Ni bien acabas de recibir tus alimentos, ¿no? Ellos, esas células, ¿no es cierto?, ganan energía a través de la glucólisis. ¿Ya? Glucólisis. ¿Qué más? Pasa cierto tiempo, pasan unas horas, y luego ya se acabó todo ello, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a sacar su glucógeno, no sé, su botella, ¿no? O su jarrón de ahorros, ya por así decirlo, y lo van a partir, ¿no es cierto? El glucógeno en pequeñas glucosas, y lo van a usar. Pero si ya pasa mucho tiempo hasta el glucógeno se agota, porque es finito, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí vamos a tener que, en ayuno prolongado, ¿cierto?, valernos de la gluconeogénesis, ya, gluconeogénesis. Y vamos a decir, oye, bueno, pues ya se acabaron la glucosa, ya no hay nada de glucógeno, y el mismo cuerpo, ¿no? Que tengo un poco de grasa, ¿te sirve? El hígado sí. No, tengo un poco de proteínas, aminoácidos, ¿te sirve? También, ¿no? Y lo convierte en glucosa, ¿no? Por un proceso que ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces acá, como les digo, ¿no es cierto? Miren, en el tejido adiposo entrega su glicerol, ¿no?, al hígado. Tejido muscular entrega lactato, en los aminoácidos, recuerden que el lactato, ¿no es cierto?, era justamente mejor lo menciono acá para que puedan acordarse, en una variación, ¿no es cierto?, de la glucólisis en el tejido muscular. No les dije que a él por así decirlo, convenía generar lactato, no por el lactato, sino por el NAD+, ¿no es cierto?, para que esto se pueda repetir la glucólisis, ¿no? En cambio, el lactato, ¿no es cierto?, ¿a dónde se lo bota, por así decirlo? A la sangre, para que llegue al hígado, ¿no es cierto? En el hígado acá entra este lactato, ¿no es cierto?, y puede hacer que este lactato entre en la glucólisis, por así decirlo, en todo este proceso de reparación celular, y que genere, ¿no es cierto?, glucosa, ¿no es cierto? Es un proceso un poco raro, ¿no? Ahorita de verdad lo vamos a ver. A ver acá, ya. Ya está esto, se identifica en el ayuno, vamos a usar enzimas que tienen que ver con la glucólisis, ¿no es cierto? Bueno, pues acá está, ¿no es cierto? Cuando en el ayuno, ¿no es cierto?, están inactivas ellas. ¿Por qué van a estar inactivas en el ayuno? ¿No es cierto? También es importante empezar eso. Primero esta, que es facilita, la fosfofructoquinasa 1, ¿no es cierto? ¿Por qué ella estaría inactiva? ¿Por qué? Porque ella es la general, la comandante de la glucólisis, ¿no es cierto? Ella está a favor, obviamente, de que se dé la glucólisis. Pero si estás en ayuno, ¿qué regalo de alimentos que te acaban de llegar vas a abrir? Nada, ¿no es cierto? Porque no te ha llegado nada de ello. Hace horas que no te llega. Entonces, de nada sirve que ella... Lo mismo con la piruvato deshidrogenasa, piruvato quinasa y glucoquinasa, que tienen que ver con la glucólisis, ¿ya? Acá. Iniciamos ya con este proceso raro, mágico, por así decirlo, obviamente bioquímico, ¿no?, de la gluconeogénesis. Tenemos a nuestra glucosa. Acá este proceso es normal, ¿no es cierto? De glucosa pasa el piruvato, glucólisis bonita, ¿no es cierto? Entra el piruvato, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos lo que ya continúa, ¿no?, hasta la fosforilación oxidativa, ya. Pero acá, en paralelo, vemos, ¿no es cierto?, que la alanina ya puede, por así decirlo, convertirse en piruvato, y también lo mismo con el lactato.
mientras que el glicerol va a convertirse en glucosa directamente, ¿ya? Mediante la glicerol 3-fosfato, ¿ya? Junto con ATP. Mientras que los ácidos grasos, que ambos tienen que ver con las grasas como tal, ¿no? En representación de las grasas, los ácidos grasos más bien van a atravesar directamente la mitocondria y ellos van a servir más que todo, no para convertirse en glucosa, ¿ya? Sino para servir de regulación, por así decirlo, ¿ya? Y eso lo vemos por acá, mira. Acá tenemos a nuestro piruvato que ya pasó. Este piruvato se debería convertir en acetil-CoA y luego en, bueno, pues pasar por el círculo de Krebs, etc. Pero eso está inhibido, ¿ya? ¿Por qué está inhibido? Porque lo están inhibiendo el NADH, el acetil-CoA y el ATP. ¿Y esto por qué? Porque justamente el acetil-CoA, que tiene que ver con los ácidos grasos también, ¿no es cierto? Lo va a inhibir, el NADH también, va a inhibir todos este paso que tiene que ver con la piruvato deshidrogenasa, ¿ya? Y esto se va a dar porque queremos desviar el camino, no queremos pasar por acá del piruvato acetil-CoA, porque al final tenemos que ponernos en los zapatos, ¿ya? De un hepatocito que está preocupado, está en ayuno y quiere ver cómo controla los niveles de glucosa en sangre. Entonces, él no va a generar este paso, sino va a irse por este lado. Piruvato, ¿no es cierto? Se convierte en un salacetato, se convierte en malato o en aspartato, ¿no es cierto? Estos salen, ¿no es cierto? Al igual que los cuerpos cetónicos, esto tiene que ver con lípidos, esto lo vamos a ver después del parcial ya, pero como les digo, es una manera también de los cuerpos cetónicos de los lípidos, es como la glucosa de los lípidos, por así decirlo, son chiquitos, ¿ya? Y nos van a aportar energía también, ¿ya? Por eso, como les digo, es después, pero obviamente se usa también en ayuno, ¿ya? Entonces, ya tenemos, ¿no es cierto?, que, bueno, pues provienen de la degradación de ácidos grasos, ¿no es cierto?, y van a inhibir ese paso. Entonces nos vamos por acá. Pasa el aspartato a través de esta membrana de la mitocondria, otra vez está fuera de la mitocondria, es decir, en el citosol, y tenemos a la que se va a convertir en oxalacetato, ¿no es cierto?, en el agua, y por medio de esta enzima, la PEP-CK, ¿ya? La fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, ¿ya? Ella va a transformar ese oxalacetato en fosfoenolpiruvato y esto, a través de unos cuantos pasos más, se va a convertir en glucosa, ¿ya? Esto es importante, porque al final, no es que de glucosa haya salido glucosa, ¿no? Eso ¿para qué? Sino que a partir de que entró la alanina, que tiene que ver con las proteínas, y lactato, que también tiene que ver con las proteínas del músculo, ¿no es cierto? Se ha podido convertir, ¿no es cierto?, estos no carbohidratos en algo que sí es carbohidrato, que es esta glucosa, ¿ya? Entonces, de esta manera estamos generando como una forma retrógrada, ¿ya?, de la glucólisis. Hicimos acá bonito, ¿no es cierto? Pero la parte final, básicamente, es tener fosfonolpiruvato, que recuerden que esta es el PEP, que es la penúltima molécula, ¿ya?, dentro de la glucólisis, y de ahí ya glucólisis retrógrada y generamos glucosa, ¿ya? Y obviamente todos estos pasos se van a hacer mucho más intensos en el ayuno. Eso es el resumen. Entonces tenemos que el glicerol se convierte en glicerol 3-fosfato, este índice hidroxiacetono-fosfato, y se convierte en glucosa, eso es como que rápido. Mientras que los aminoácidos y lactato tienen que convertirse en piruvato, entra a la mitocondria, ¿no es cierto?, se convierte en oxalacetato, aspartato, malato, ¿no es cierto?, ellos salen, oxalacetato por medio de esta enzima PEC, ¿no es cierto?, se convierte en fosfonolpiruvato y de ella, ya por medio de la glucólisis retrógrada, ¿no es cierto?, se convierte en la glucosa. Estos puntos son importantes. ¿Qué más tenemos? La homeostasis de la glucemia, ¿ya? Y esto tiene que ver justamente con estos procesos que hemos mencionado, glucólisis, ¿no es cierto? Glucogenólisis, que está por acá, y la gluconeogénesis, ¿no? Entonces ustedes, para entender este tipo de gráficos, inicien por algún lugar, ¿no? Como por ejemplo los hidratos de carbono, que es el inicio de la digestión, ingresan esos por el tubo digestivo, el intestino, ¿no es cierto? Ingresan como glucosa, fructosa, galactosa, ¿no es cierto? Llegan a la sangre, a la circulación sistémica, luego estos pueden llegar al hígado, ¿no es cierto?, como glucosa,
Y si hay demasiada glucosa, el hígado mismo lo va a guardar como depósitos de glucógeno, ¿no es cierto? Pero también puede ser como depósitos de triglicéridos, ¿no es cierto? Esos triglicéridos como tal, en algunos procesos de ayuno, van a convertirse en glicerol o van a presentarse como glicerol hacia el hígado para que los convierta en glucosa, por medio de la gluconeogénesis. Los aminoácidos y lactato también. Y al final esta lactosa, ¿no es cierto? Esta glucosa, digo, ¿no es cierto? Llega a estas células, a los tejidos periféricos, ¿no? Y bueno, pues mantiene bien la respiración celular de cada uno. Bien. Aparte señala el metabolito, el hígado, utiliza para el proceso de gluconeogénesis. A ver. Fructosa, galactosa, no. Manosa, tampoco. Queda ácido graso y lactato. Pero ácido graso yo les había dicho que más bien regula, pero no es como que un precursor, ¿no? El que sí lo es la lactato. Lactato. ¿Está? Los aminoácidos como la alanina, el lactato y el glicerol son esos precursores de la gluconeogénesis. ¿Qué más tenemos por acá? En una persona que se encuentra en ayuno durante 36 horas, el piruvato a nivel hepático se metabolizará preferentemente formando, hablamos de piruvato, se va a convertir en oxalacetato, ¿no es cierto? Y no va a cambiar al otro. En acetilguano, porque es como que desviarse, ¿no? Tenemos que pensar que estamos en ayuno, oxalacetato, cambia, etcétera, sale, ¿no es cierto? Y se vuelve, ¿no? Glucosa. ¿Ya? Estos son como que extras, ya estamos acabando. La parte de la neogénesis, ¿no? En nuestro intestino también existe, ¿ya? Obviamente es importante en el hígado porque él es el que lo va a regular más. Sin embargo, hay algunos tejidos como este intestino, ¿no? El riñón, ¿no? Donde también ocurre, ¿no? Acá, eso también es súper importante. Pero acá lo vamos a hacer un poco más grande. Listo. Entonces acá tenemos ahí, ¿no? Tenemos a nuestra insulina, glucagón, glucosa, ácidos grasos, acetoacetato y beta-hidroxibutirato, ¿ya? Dicho sea de paso, esta tablita la vamos a volver a ver en el último tema ya de bioquímica, ya en integración metabólica. Y bueno, pues empecemos con esto, ¿no? En una persona que está muy bien alimentado va a tener los niveles de glucosa ya en 6.1, pero después de 12 horas ya de la absorción va a estar en 4.8, luego 3.8 durante ayuno de 3 días, ¿no es cierto? Y luego una inanición de 5 semanas va a estar en 3.6. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que en unas 12 horas nada más perdió como 2 puntos, ¿no? Pero luego en 3 días, ¿no es cierto? Y medio, ya, por así decirlo, disminuyó muy poquito, solo 1, ¿no? En tanto tiempo, en tantos días, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Acá, que hay algunos otros mecanismos que están sirviendo para que se pueda compensar esta falta de glucosa. Entonces, ni bien se acaba mi glucosa, ¿no es cierto? Ahí estamos pensando en degradar al glucógeno, ¿no? Ya acá no está el valor del glucógeno, pero sí están los valores de la hormona que tiene que ver con la degradación del glucógeno, que vendrá a ser el glucagón, ¿no? Ahí está, aumenta, ¿no? Está aumentando 80, 100, 150, 120. Mientras que la insulina va a disminuir, porque ya sirve, ¿no es cierto?, cuando es que estamos recibiendo comida, pero si no, y ya me pasó bastante tiempo de ayuno, casi no va a estar presente ya esta insulina. Bien, acá tenemos algunos ácidos grasos, ¿no es cierto? Ácido acetato y beta-hidroxibutirato. Estos son 2 tipos de cetonas, ¿ya? O las cetonas funcionales. Y ahí es donde vemos, ¿no es cierto?, cómo es este datito, ¿no? A ver, bueno, acá no está ya como tal. Pero la molécula de la cual nos vamos a servir para vivir, por así decirlo, nutrirnos en nuestro tiempo de ayuno, vendrá a ser los cuerpos cetónicos, ¿no? Principalmente este beta-hidroxibutirato. Ahora, acá tenemos también a la grasa, carbohidratos y proteínas, ¿no?
La grasa tenemos que a las 12 horas tenemos esto, ¿no? Disminuyendo a 200, ¿no? 200, 300, ¿no? A los 8 días aumenta la grasa, ¿no? A 1400. Los carbohidratos ya están en nada. Las proteínas ya están en 200. Y a los 40 días la proteína solo da 75, ¿no es cierto? Mientras que en la grasa da 1350, ¿no es cierto? Empezó aumentando bastante y luego me cuentas lo que pasó, ¿ya? Entonces ahí está. Acá está. Entonces vamos aumentando todo. Ya, eso es lo más importante, ¿no? Ahora, ¿por qué se da todo esto, no es cierto? Se da justamente para que no se vean afectados, ¿no? Estos tejidos, ¿no es cierto? Al final, los carbohidratos han disminuido rapidísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué inician en aumentar la grasa y luego disminuir poco, ¿no es cierto? Después, ¿por qué están gastándose, ¿no es cierto? Justamente porque esta proteína y grasa principalmente va a tener que adaptarse este, a poder contribuir con la energía, ¿ya? Por lo tanto, es que si los carbohidratos ya bajaron como tal, entonces vamos a tener que apoyarnos también de la grasa y las proteínas, como les decía. La glucemia, ¿ya? Acá tenemos nuestro rango, ¿cierto? De 70, 140, 110, 110, ¿ya? Nuestros diabetes, ¿ya? Y bueno, pues ahí tenemos a nuestras hormonas reguladoras, tanto la insulina como el glucagón, ¿ya? En el ayuno, ahí tenemos a nuestro hígado, que va a mantener nuestra glucemia, ¿ya? Y primero inicia, obviamente, con la glucogenólisis, rompiendo, ¿no es cierto?, lo que vendrá a ser el glucógeno. Pero luego, de unas 16 horas, ya solo nos queda el 50% de nuestro glucógeno, y a las 30 horas ya no nos queda nada. Por lo tanto, es que ahí ya va a iniciar, ¿no es cierto?, la gluconeogénesis. Y cuando ya estamos días de ayuno, semanas de ayuno, básicamente solo estamos dependiendo de la gluconeogénesis. Entonces, tiene que aumentar bastante el glucógeno hepático para que vaya aumentando. Digo, tiene que disminuir el glucógeno hepático para que aumente la gluconeogénesis. Ya. Esos son como imágenes que como que integran procesos. Acá estaría nuestra utilización de esos carbohidratos en el hígado durante el ayuno. Tenemos al glucagón, ¿no es cierto? Que bueno, pues genera, ¿no es cierto? Al final, ¿qué cosa? La activación de la adenatociclasa, la activación de la proteína quinasa, ¿no es cierto?, etcétera, y obviamente de la fosforilasa A. Y eso que va a generar que el glucógeno se pueda partir y se termine siendo en glucosa 1-fosfato. Ya. Ahora, tenemos también esta glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto?, que como tenemos a nuestra glucosa 6-fosfatasa, eliminamos este fosfato y lo botamos a la sangre, ¿no es cierto?, del hígado a la sangre como glucosa solita. Pero recuerden que es el proceso de la glucogenólisis, ¿ya? Que es justamente para obtener, romperse el glucógeno, ¿no es cierto? Y que este glucosa libre se vaya a los tejidos. Pero ¿qué es lo que pasa en el otro proceso que se llama gluconeogénesis, ¿no es cierto? Para obtener este glucógeno necesitamos otras biomoléculas, como vendría a ser el lactato, ¿no es cierto? La alanina, o de repente también el glicerol, etc. Entonces, esto se va a convertir en piruvato, van a entrar, ¿no?, al ciclo de Krebs, luego van a salir, ¿no?, por medio de este malato, oxalacetato, se va a convertir en fosfonalpiruvato y al final va a convertirse en glucosa, ¿ya? Eso es lo que se quería, que se convierta en glucosa. De la nada, más o menos a partir de otros componentes que no sean carbohidratos. Y ahí vemos como que los aminoácidos también es que entran, ¿no?, a esto. Bueno, pues eso es un pequeño que tiene que ver, ¿no?, con que lean esta cláusula, este pedacito. La gluconeogénesis también se da en el riñón, ya, pero en menor medida. Entonces tenemos al hígado, ¿no es cierto?, a nuestros intestinos, ¿no?, y también el riñón. Con respecto al destino de la glucosa en esos tejidos, ¿no es cierto? Vemos que a nivel de la insulina ella o a nivel del GLUT4, ellos van a ser dependientes de la insulina, ¿cierto? Para que pueda pasar la glucosa al tejido adiposo o al tejido muscular. En el tejido adiposo va a haber una glucólisis, ¿no es cierto? También va a haber formación de glicerol 3-fosfato, por lo que habíamos visto antes en algunas características de
Acá está. Síntesis de triglicéridos, ¿no es cierto? A partir de esta dihidroxiacetona fosfato. ¿Ya? Entonces, va a aportar con ello, ¿no es cierto? Y síntesis de triglicéridos. Mientras que en el músculo, cuando llega la insulina, entonces va a haber una síntesis de glucógeno. Cuando llega la señal de la epinefrina, va a haber una degradación de glucógeno. Ahora, con respecto a la captación de la glucosa, ¿no es cierto? Dietética, es cierto que entra justamente por nuestro tracto digestivo, ¿no es cierto? Tanto el hígado, músculo y tejido adiposo, ¿no es cierto? Van a bajar, ¿no es cierto? Estos niveles de glucosa en sangre. Y por último, tenemos estos dos ciclos. El ciclo de Cori, ¿no es cierto? Básicamente consiste en que el músculo, ¿no es cierto? Le llegue glucosa, ¿no es cierto? A la glucólisis, pero del piruvato no se quede contento ahí, sino que lo convierte en lactato, ¿no es cierto? ¿Por qué continuar el lactato? Porque el músculo quiere el NADPAS, ¿no es cierto? Para continuar a cada rato la glucólisis, ¿no es cierto? Entonces, este lactato, como no le sirve al músculo, lo bota a la sangre, ¿no es cierto? Esto le llega al hígado, ¿no es cierto? Pasa por ahí esta glucosa sulfato, ¿no es cierto? Y tiene contacto con la glucosa, ¿no? Bueno, sale como glucosa, estos, justamente porque el lactato al final era uno de estos componentes, ¿no? De los cuales pueden entrar en la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando acá a nivel del hígado. Esta glucosa ya cuando sale libre, ¿no? Al sangre, bueno, pues, normal. ¿Ya? ¿Y qué más? Es importante, ¿no es cierto?, la actividad física para que se dé este ciclo de Cori, ¿no? Que esté en relación con el músculo. Mientras que en el ciclo glucosa-alanina, ¿no es cierto?, lo que es importante es el aire, ¿no? Y básicamente consiste en esta glucosa, ¿no? Que le llega justamente al músculo, ¿no es cierto?, pasa por medio de la glucólisis, se convierte en piruvato, pero el piruvato haga una transaminación con el glutamato y se convierta en alfa-aceto glutarato y bote alanina a la sangre. Esta alanina, ¿no?, también me puede dar información acerca de este rendimiento, ¿no? La alanina o con otra transaminación con el alfa-acetoglutarato se convierte en piruvato, glutamato, ¿no es cierto? El hígado sabe cómo responder si es que ya tiene listo, preparadito el piruvato, ¿no? Y bueno, pues continúa, ¿no? Gluconeogénesis, saca la glucosa, ¿no es cierto? Y así. Esto es como que una imagen extra ya para que ustedes puedan ver cómo es que se van a relacionar el ciclo de Cori y el ciclo de la glucosa alanina. Y terminamos. ¿Ya? Acá sería, en el enunciado correcto, indique, ¿no es cierto?, el ciclo de Cori es importante durante la actividad física. Ahí estaría, ¿cierto? Durante la actividad física. Esta es la verdadera. Y dice, ¿cuáles son los precursores del piruvato en la gluconeogénesis? Ya, eso deben recordárselo bien. Vendría a ser los aminoácidos, ¿ya? El lactato y el glicerol. ¿Qué más tenemos? ¿Qué moléculas inhiben a la piruvato deshidrogenasa? ¿No? ¿Y qué hace esta enzima? Bueno, vamos por acá. Entonces ahí tenemos a nuestra piruvato deshidrogenasa y ¿quiénes la van a inhibir? ¿No es cierto? El aceite de CoA, el ATP y el NADH. Ya todo esto lo van a inhibir. ¿Y qué hacía esta enzima? Hacía que el piruvato se pueda convertir en acetil-CoA. ¿En qué condiciones se da el ciclo de Cori? ¿No? Esto se da en actividad física. Y el ciclo de la glucosa alanina, eso se da en ayunas. Y por último, cuando hay ayuno, el glucógeno hepático se va agotando. Entonces, la gluconeogénesis aumenta o disminuye, ¿no? Esto es importante. Recuerden que la respuesta aquí es que aumenta. Ya a medida que se va gastando tu glucógeno, ya no puede hacer glucogenólisis. Vas a tener que sí o sí depender energéticamente de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces va a ir aumentando. Entonces, aquí ya estaría todo, ¿sí? Esa sería la clase de ahora como tal. Recuerden que acá tienen algunos puntos que reforzar, como vendría a ser la fosforilación oxidativa. No se olviden de repasar de la desacoplación de esa fosforilación o también de los
de esos inhibidores, obviamente muy aparte de repasar esta parte que es biología como tal, y recordar esa tablita. Luego también recordar esto acerca de las dos enzimas que sintetizan y las que van a degradar el glucógeno. Por último, ¿no? La regulación, eso es súper importante, a través del glucagón, epinefrina e insulina, ¿no? Y al final, ¿no? Este proceso de la gluconeogénesis, ¿ya? Vamos a terminar la grabación.